Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, ¿sí? Los invito a ponerse de pie. Vamos a leer del verso 1 en adelante, ¿sí? Verso 1 en adelante de Ezequiel capítulo 28. Dice así de esta manera, verso 1 al 19, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. De aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, para que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Interesante que antes era el príncipe de Tiro y aquí es el rey de Tiro. Dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nos encomendamos a la guía de tu Espíritu, que sabemos que cada vez que tu palabra es abierta y es enseñada con fidelidad, comienza un momento en el que tú tratas con cada corazón de manera particular. Así deseamos que sea en esta mañana, porque solo tú conoces qué hay en cada alma, cuál es el pensamiento más íntimo de nuestro corazón, cuáles son los conflictos, cuáles son los desánimos, cuáles son las ansiedades que hay dentro de nuestra alma, cuáles son las preguntas que nos hacemos que solo tú conoces y escuchas. Así que pedimos que el texto en esta mañana nos ayude a poder reflexionar de una manera más particular sobre la realidad de nuestra alma. Así que pedimos que uses tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Mientras ustedes se mantienen allí en ese texto, ¿sí? en el texto de Ezequiel, quiero volver a leer el texto que nosotros estamos considerando, ¿sí? por algunos domingos, que no olvidemos que este es el texto base que nosotros estamos tomando en cuenta. Primera de Pedro, no hace falta que lo busquen, yo se los leo, lo hemos empezado hace 2 semanas el texto, ¿sí? Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13, ¿quién podrá ser aquel que os... ¿quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
aunque la idea está en ese capítulo. Capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es nuestro texto, pero hemos hecho un paréntesis bastante grande, porque ya es el segundo mensaje que está dentro de ese paréntesis en la enseñanza. ¿Sí? Esa actitud de Cristo que encontramos allí en el texto de responder ante el sufrimiento injusto con mansedumbre y humildad. Y es un desafío tremendo para los creyentes porque sé que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Y esa exhortación está en un contexto donde los creyentes de la iglesia a la que Pedro le escribe, las iglesias de Asia Menor, estaban padeciendo la opresión del Imperio Romano, de aquel César conocido en la historia por haber quemado la ciudad de Roma y haber culpado a los creyentes por eso. Se levantó obviamente en ese momento toda una hostilidad en la comunidad contra los cristianos. En ese momento, obviamente, había mucha ansiedad, mucho temor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo respondemos los creyentes ante esta situación que hasta ahora no se había presentado para estas iglesias? Y Pedro entonces agarra su pluma y empieza a escribir y les dice, bueno, ustedes tienen que seguir las pisadas de Cristo, que ya pasó por ese camino. Él ya pasó por el sufrimiento injusto. Y esa era a quien debemos mirar para saber cómo reaccionar en momentos de hostilidad y especialmente cuando esa hostilidad es injusta. Él no respondió maldición por maldición. Él no respondió agresión por agresión. Él se mantuvo como un cordero manso. Destacó la humildad y la mansedumbre que puede tener una persona que realmente tiene su corazón lleno en Dios. Y ese es el gran desafío. Empezamos esta temática, les recuerdo a ustedes, porque empezamos a hablar sobre cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia del Señor. Y hemos notado nosotros esto a través de los textos, que siempre los apóstoles nos llevaban a eso, a mirar a Cristo, que debemos tratarnos nosotros como Cristo nos trató a nosotros. Y que sobre todas las características que destacan en el trato interpersonal los unos con los otros, mansedumbre y humildad, combiné las dos palabras, es raro, ¿no? Muy difícil hacer eso. Pero son cosas que destacan en el carácter de Cristo. Es tremendo eso. Y como es un desafío que requiere mucha exigencia de nosotros, hemos hecho un alto para entender cómo es posible eso. Cómo es posible tener mansedumbre y humildad, especialmente ante un trato hostil y agresivo, y especialmente si ese trato es injusto. Es injusto. Porque todos sabemos que naturalmente cuando nosotros recibimos un trato injusto, nuestra tendencia es, pará, ¿qué te pasa? A mí no me vas a pisotear. Es la respuesta de agresión por agresión. ¿Sí? Sin embargo, el texto desafía otra cosa, totalmente diferente, ¿sí? Para nosotros. Así que el sentir de Cristo, ¿sí? Es un título que hemos elegido basado en Filipenses 2:5. Ahí comenzó nuestro estudio aquella vez, en los sábados, ¿sí? Cuando Pablo exhorta a la iglesia en Filipos a adoptar el sentir que hubo también en Cristo Jesús, como una manera de poder vivir en humildad en la comunidad de los creyentes. Y esa palabra sentir, que está en Filipenses 2:5, ¿sí? Hace referencia a una manera de pensar respecto a uno mismo y respecto a los demás. Eso es un gran cambio en nuestra manera de percibir las cosas. Hay un cambio interior que debe producirse para que eso pueda suceder. Así que de ahí en más hemos notado nosotros cómo los apóstoles recurrían al ejemplo de Cristo cada vez que debían atender los problemas de relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Así llegamos a este pasaje de 1 de Pedro, sí, capítulo 2, tan desafiante debido al contexto de persecución y hostilidad
que se había levantado contra los cristianos en aquel tiempo. El desafío era seguir las pisadas de Cristo y responder con humildad y mansedumbre ante el trato hostil. Está claro, queridos hermanos, ¿sí?, que si se exige esto de los creyentes respecto a su relación con los incrédulos, ¿sí?, con los inconversos que ejercían hostilidad sobre ellos, cuánto más debe ser la exigencia de mansedumbre y de humildad en el trato entre los hermanos en la fe. Eso cae de maduro que entre los creyentes esto debe estar. Si debe estar en nuestro trato con los inconversos que son hostiles con nosotros, cuánto más debemos ser mansos y humildes en el trato los unos con los otros dentro de la comunidad de la fe. Si no puede ser así, bueno, hay un problema muy serio. Las cartas apostólicas dicen que si no puede ser así, debemos dudar de que seamos salvos, de que realmente seamos hijos de Dios. Juan lo dice en su carta. Dice que no ama a los hermanos porque no ha experimentado el amor de Dios, no es convertido, es la conclusión que llega Juan a través de esto, ¿sí? Así que ya hemos dejado establecido la semana pasada en el mensaje anterior, por las dudas si usted no está siguiendo la temática, y yo menciono algo del mensaje anterior, esos mensajes están en el canal de YouTube de nuestra iglesia, ¿sí? Ya hemos dejado establecido nosotros a la luz de Mateo capítulo 11 que la mansedumbre y la humildad son el fruto de un alma satisfecha en Dios. ¿Cómo tenemos mansedumbre y humildad? Bueno, cuando encontramos nuestra satisfacción, nuestro todo en Dios. Cristo mismo en ese capítulo de Mateo capítulo 11 se puso como el ejemplo de alguien cuyo corazón se sentía satisfecho en la relación que tenía con su Padre, y el resultado era mansedumbre y humildad. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué debíamos aprender? Que él estaba satisfecho, completo y pleno. La palabra que usamos hoy, se sentía realizado, no había más nada que necesitase en la relación con su Padre. El resultado de eso es mansedumbre y humildad. Así que la mansedumbre y la humildad es el resultado de un alma satisfecha en Dios, que no precisa más nada, que está completo, que está lleno. Lo que llamamos el yo, el ego, que en psicología se habla tanto, está completo, está lleno, no necesita más nada, ni inflarse, ni tampoco está deprimido, está completo, está lleno, está pleno. Cuando el alma está vacía de Dios, pierde su seguridad emocional, lo que llamamos autoestima. Y ahí entramos en un terreno que hasta ahora no habíamos mencionado, que la psicología también lo utiliza mucho, pero tiene que ver con eso la autoestima. Es la seguridad emocional que todos queremos tener, que consiste en esto: sentido de valía, amor y aceptación. Esas son las tres cosas, las tres necesidades básicas de nuestra alma. Físicamente tenemos necesidades, ¿no? Tenemos necesidades de aire, de alimento y de abrigo. Creo que estoy olvidando una de las necesidades físicas ahí. Cuando hablamos de necesidad estamos diciendo algo sin lo cual nosotros no podemos llevar la vida. Eso es necesidad. Por ejemplo, un coche, para cumplir su función como coche, necesita ruedas, pero no necesita un reproductor de MP3 para poder funcionar como coche. Eso ya está extra, es de más. Y está bueno si lo tiene, pero es de más. Para hacer auto y cumplir su función como auto, tiene que tener ruedas. Si no las tiene, necesita algo, es necesario. Y cuando hablamos de necesidades espirituales, esto es necesario para que podamos sentirnos plenos, completos, satisfechos, realizados, felices, use la palabra que usted quiera utilizar. Sentido de valía, que tenemos significado en la vida, amor, ¿sí?, que nos sentimos amados, y aceptación, que nos sentimos aceptados. Eso lo tenemos todo en nuestra alma. Dios nos formó así, para que experimentemos eso, esa sensación, ese sentido de sabernos significativos, sentirnos amados y aceptados. Todos, por el simple hecho de estar bajo una naturaleza caída en pecado, intentamos llenar ese vacío impulsados por el propio pecado. ¿Cuál vacío? Bueno, el vacío de nuestra alma que se produjo cuando el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Como Dios es el que llena, satisface esas necesidades de valía, de amor y aceptación, cuando el ser humano da la espalda, empieza a sentir ese vacío, esa ausencia de aceptación, de amor y de significado en su vida. Y por el hecho de estar bajo una naturaleza pecaminosa, lo que hacemos nosotros es intentar llenar ese vacío impulsados por el propio pecado. Vamos a pasar a las necesidades físicas sencillamente por un momento para hacer ¿por qué reaccionamos así nosotros? Nosotros tenemos necesidades biológicas, nuestro cuerpo funciona con el alimento, o sea, nuestro cuerpo fue hecho de la tierra y precisa de lo que proviene de la tierra para su sustento, ¿sí? Por eso todo lo que comemos proviene de la tierra, porque nuestro cuerpo fue hecho de la tierra.
Cuando nosotros no nos alimentamos, empezamos a tener la sensación de necesidad. O sea, sabemos, nos damos cuenta que nuestro cuerpo está pidiendo, y los chicos cuando son chicos y carecen de algo, que el cuerpo falta, solemos comer tierra. ¿Quién no ha comido tierra cuando era chiquito? Por favor, levante su mano. Yo comí tierra. ¿Por qué queríamos comer tierra? Porque el cuerpo le faltaba algo, necesitaba algo que está en la tierra. Claro, Dios lo ha provisto a través de alimentos y todo lo demás que viene, todos los nutrientes de la tierra. Pero al carecer algo el cuerpo ahí necesita comer. Es la misma sensación que tenemos cuando decimos, quiero algo, pero ¿sabes que necesito una fruta? ¿No les pasa eso? El cuerpo está pidiendo algo, porque le está haciendo falta algo. Es esa sensación de necesidad, porque el cuerpo está careciendo de algo. ¿Sí? Sucede eso. Espiritualmente sucede exactamente lo mismo. Como hemos perdido esa sensación de aceptación, de amor y de valía personal, que la llena Dios solamente, inmediatamente reaccionamos que la tenemos que buscar en algún lado, porque si no, no podemos funcionar como personas. No podemos funcionar. Si no nos sentimos plenos en amor, aceptación y significado de la vida, no funcionamos bien. Y como eso es una necesidad, reaccionamos emocionalmente buscando eso en diferentes maneras que vamos a mirar en esta mañana. ¿Sí? Y ahí es donde el pecado empieza a tomar lugar, porque empieza a aprovecharse de eso, de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta del pecado ante esa necesidad del alma? Que se produce porque le hemos dado la espalda a Dios. Por pecado estamos vacíos interiormente y ese vacío se hace notar en esas necesidades que todos queremos sentirnos amados, significativos y aceptados. Bueno, ¿cuál es la respuesta del pecado? Y antes de empezar a responder esto, aviso ya que vamos a ver una parte muy negativa del estudio, pero que es necesario porque la semana que viene vamos a ver la otra parte, la parte más linda de este estudio. Después hay un mensaje más sobre esto, pero la parte más linda está la semana que viene. ¿Y qué digo linda? Porque vamos a aprender cómo nosotros podemos estar plenos, sentirnos realizados, felices con lo que Dios proveyó, sin necesitar ninguna otra cosa. Ese mensaje para mí es clave para que nosotros podamos funcionar bien como personas, pero no solamente eso, sino funcionar bien en relación con los demás. Ese es el mensaje de la semana que viene. Y ya dejé ahí picándola para la semana que viene. Pero también porque este mensaje va a ser difícil esta mañana. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta del pecado ante la necesidad del alma? Bueno, esta es la declaración que voy a justificar en esta mañana. ¿Sí? Este es el enunciado de esta predicación. El egoísmo y el orgullo son la respuesta que el pecado ofrece para suplir el vacío del alma. Esa es la declaración, esa es la verdad que la Biblia nos enseña y eso es lo que voy a tratar de justificar en esta mañana con el mensaje para ver lo que la Biblia nos dice acerca de cómo funcionamos nosotros y por qué reaccionamos como reaccionamos ante diferentes situaciones. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el egoísmo y el orgullo son la respuesta que el pecado ofrece para suplir el vacío del alma? Y en primer lugar, vamos a decir nosotros, es porque el orgullo y el egoísmo son la esencia del pecado. El orgullo y el egoísmo son la esencia del pecado. ¿Qué quiere decir la esencia? Que se compone de eso. Esa es la composición del pecado. ¿Sí? El pecado no es una cosa. ¿Sí? Hollywood ha insistido en tratar de sembrar una idea de la maldad como que es una cosa, una sombra que se va arrastrando por la pared, qué sé yo, un monstruo horrible, feo, de todas. Bueno, ha intentado darnos la idea de que es una cosa, pero no es una cosa. El pecado es una idea, es una forma de pensar que se manifiesta e influye para que tengamos ciertas actitudes y eso afecta a nuestras emociones. Y muchas de nuestras emociones, que parecen lindas incluso, llegan a ser el fruto del egoísmo y el orgullo, que es de lo que se compone el pecado. ¿Sí? Así se manifestó el pecado cuando surgió en el corazón de Lucero. Y por eso leímos Ezequiel capítulo 28, porque es el pasaje que nos enseña a nosotros dónde surgió el mal. La gran pregunta de todos los que empiezan a empezar a leer la Biblia es: ¿y dónde surgió el mal? ¿Dónde empezó la maldad? Sí, porque sabemos que Dios no tuvo comienzo ni tiene fin. Pero ¿dónde empezó la maldad? Porque sabemos que no empezó en Dios porque Dios es un ser perfectamente bueno, ¿sí? Lleno de amor.
Bueno, empezó ahí, en el corazón de Lucero. Ahí nos lleva la Biblia para decirnos dónde empezó, dónde comenzó la maldad. Fue la primera vez que nosotros encontramos en la historia universal la manifestación de lo que conocemos como el pecado o la maldad. Y surgió en el corazón de ese querubín, ¿sí? Ese querubín que leímos recién nosotros a partir del versículo 11 en ese capítulo 28, que a raíz de esa rebelión que tuvo contra Dios se convirtió en el demonio, diablo y Satanás. ¿Sí? Y el pecado surgió como un acto de rebelión contra la autoridad de Dios. Ustedes tienen allí en el texto de Isaías capítulo 14, versos 13 al 14, que es el otro pasaje en la Escritura, que nos lleva más allá de la eternidad y nos lleva a aquel momento cuando surgió la maldad. Y en Isaías 14 se dice así acerca de ese momento de la rebelión de Lucero. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo eso fue lo que pensó Lucero, ese querubín, maravilloso ángel de Dios en el momento en que fue creado. Todo eso fue lo que pensó en el momento en que él se rebeló contra Dios, ¿sí? Había en su corazón una intención, a causa de la grandeza, de la majestad con la que Dios lo creó, dejó de mirar a Dios, se miró a sí mismo y dijo, oh, yo soy todopoderoso, yo tendría que estar en el lugar donde está Dios. Y dijo, vamos a sacar el trono de Dios, voy a poner mi trono. Entonces, orgullo y egoísmo fueron la manera en que se manifestó el pecado cuando Lucero cayó. Arrogancia es la manera en la que él intentó en verdad usurpar ese lugar que fue imposible hacerlo porque Dios es todopoderoso, inmediatamente lo hizo caer. Y egoísmo porque lo hizo en base a mirarse a sí mismo, centrado en sí mismo, y no quiso el trono de Dios en realidad. Lo que quiso es que su trono esté en el lugar de Dios. Y eso es egocentrismo. Así que egoísmo y orgullo fueron la manera en que el pecado se manifestó cuando surgió en el corazón de Lucero. En el verso 17 de nuestro texto, ahí en Ezequiel capítulo 28, dice así que a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Egoísmo y arrogancia. Son las dos cosas que hay como esencia del pecado. Él se creyó autosuficiente, y poderoso para procurar su propia gloria. Se creyó capaz de independizarse y no necesitar a Dios. Por eso dijo, sacamos el trono de Dios y pongo el mío ahí porque yo soy autosuficiente. No preciso a Dios para mi felicidad. Yo soy capaz de lograr mi felicidad, de ser autosustentable. Esa es la idea de Lucero allí, del ángel querubín que Dios creó. Es interesante que Lucero fue creado para ser inmensamente superior a todos los demás ángeles y mantener un tipo de liderazgo en el cielo entre los seres creados, los ángeles, que son millares de millares de millares. Se los llama a los ángeles el ejército de los cielos, las estrellas de los cielos, porque se piensa que en realidad la cantidad de ángeles es semejante a la cantidad de estrellas que hay en el universo, que es incontable. ¿Sí? Y Lucero, entre todos esos millares y millares de ángeles, fue el ángel con mayor autoridad, poder y gobierno sobre ellos. ¿Sí? Fue creado para mantener un tipo de liderazgo, dominio y fuerza sobre otros ángeles. Era el jefe de todos los ángeles, el más grande en capacidad natural, fuerza y sabiduría, y el más grande en honor y dignidad. Todo eso era Lucero, el que conocemos hoy en día como Satanás. Se lo llama la estrella más brillante de todas. Es el lucero de la mañana, se le llama, en Isaías capítulo 14. Evidentemente por su brillo y su esplendor, con toda la gloria que Dios le había creado. Y fue puesto cerca del trono de Dios. Tremendo. ¿Qué pudo haber sucedido para que este ser tan privilegiado decidiese rebelarse contra su creador y decidiera en verdad rebelarse contra la autoridad de Dios? No quiero que me gobiernes, yo quiero mi trono. A mí no me vas a decir qué tengo que hacer yo. Esa fue la idea de Satanás. Así surgió el pecado. Vos a mí no me mandás. Corremos tu trono, pongo el mío. Esa es la idea del pecado. Esa es la idea del pecado. Por eso es una idea. El pecado es la idea de no me gobierna nadie, me gobierno yo. Es egocentrismo y es arrogancia. ¿Sí? Pero ¿qué pudo haber sucedido en realidad para que un ser tan privilegiado decidiese rebelarse contra su creador? Bueno, el verso 14, donde estamos leyendo, dice que él fue designado, como que fue ungido, la palabra que se utiliza allí, como querubín grande y protector. ¿Protector de qué? ¿Protector de qué? Bueno, Hebreos capítulo 1, verso 14, lo tienen allí el texto. Dice esto, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos espíritus ministradores son los ángeles.
En ese capítulo se habla de los ángeles, ¿sí? Y en eso está Lucero. Fueron creados para ser servidores de los que serían herederos de la salvación, de aquellos que Dios había escogido de antemano ya en la eternidad para que sean salvos por la fe en Cristo. Y los ángeles, los millares y millares de ángeles que Dios creó, los creó con este propósito, el propósito de servir a los herederos de la salvación, según Hebreos capítulo 1, verso 14. Y es interesante que Hebreos 2.16, en esa carta se habla bastante de los ángeles. En Hebreos 2.16 se nos dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Estaban los ángeles, los seres superiores, inmensamente superiores a nosotros los humanos, en potencia, en autoridad y un montón de otras cosas. Los ángeles son superiores a los seres humanos. Los seres humanos al lado de los ángeles nos miran como hormigas, como cosas muy pequeñitas, ¿sí? Por toda la capacidad y potencia que tienen. Se los llama llamas de fuego a ellos, por la velocidad con la que pueden moverse a través del universo, los poderes que tienen incluso para tomar forma humana, siendo ellos espíritus. Hay un montón de cosas acerca de los ángeles que la Biblia enseña. Pero se nos dice que el Hijo de Dios, el Eterno, pensando en su encarnación, no socorrió a los ángeles, no decidió tomar forma angelical, sino decidió tomar forma humana. Interesante eso. El plan de la redención estaba trazado no en los seres angelicales, que podía haber sido así el plan de la redención, pero no fue así, sino que en la eternidad el plan de redención estaba destinado a hacer que el Hijo Eterno no se transforme en un ángel, no tome forma angelical, sino tome forma humana. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 16. No socorrió a los ángeles, no tomó forma angelical, la redención no estaba pensada en relación con ellos, sino que la glorificación del Hijo de Dios estaba pensada cuando Él tome forma humana en la descendencia de Abraham. Así que los ángeles son seres superiores a los humanos, y en el plan de redención, el Hijo Eterno eligió humillarse y adoptar forma humana para salvarlos. Por eso, Hebreos 2, 7 dice que Cristo fue hecho poco menor que los ángeles, 33 años menor que los ángeles. Fue hecho menor que los ángeles. Se humanó, tomó la forma de aquello que es mucho menor en conformación y esencia que los ángeles, los humanos. En el plan de Dios, seres superiores, como los ángeles, fueron designados para servir a seres inferiores como los humanos y glorificar como soberano a uno que tomó esa forma de esa raza y esos seres inferiores a los ángeles. Así que, como dice el conocido predicador Jonathan Edwards, quizá esta sea la humillación, quizá esta idea de humillación y de humildad fue el detonante de la rebelión en el cielo. Yo, Lucero, servir a esa raza inferior, yo, el más brillante de los ángeles de Dios, servir a ellos que deberían servirme a mí. No, muy probablemente ese fue el detonante. Al entender y saber, porque en realidad estaba en la presencia de Dios y sabía sobre el plan de redención y la decisión del Hijo Eterno de humillarse y tomar la forma humana, muy probablemente este fue el detonante en el cielo. Porque eso explicaría en realidad el feroz ataque de Satanás contra la humanidad y en especial contra los creyentes, e incluso daría una acertada explicación a su intento de contaminar la línea genealógica del Mesías en Génesis capítulo 6. ¿Qué tanto odio de este ángel contra los creyentes y especialmente contra la humanidad? Este quizás sería el detonante, muy probablemente sería eso. No voy a servir a seres inferiores. Esta idea de humildad y de humillación. Incluso el predicador Jonathan Edwards llega al punto de decir que en realidad ese lugar que se le dio a Lucero entre los demás ángeles era como un tipo de Cristo. Y que él no supo responder a eso. Muy probablemente también sea así. Incluso explicaría esta idea en realidad de que Lucero detonó en rebelión porque no quería servir a seres inferiores a él, esta idea de humildad y de humillación, explicaría en realidad mucho mejor 1 Pedro 3:19, cuando Cristo fue a proclamar su victoria en la cruz a los ángeles encarcelados, que fueron aquellos que pecaron en Génesis 6. Interesante. La victoria de la humildad y de la humillación sobre la arrogancia y el egocentrismo del demonio. Eso fue a proclamar Cristo al Hades, a los lugares más bajos de la tierra. Fue a decirle a esos ángeles que intentaron contaminar la línea genealógica del Mesías, a decirle: la humildad y la humillación, la mansedumbre triunfaron sobre la arrogancia y sobre el egocentrismo del demonio. Esa fue la proclamación de Cristo
en los lugares más bajos de la tierra. La humildad triunfa sobre la arrogancia. La mansedumbre triunfa sobre el egocentrismo. Eso fue. Así que, queridos hermanos, esta es la esencia del pecado. El pecado se compone, y así nació, y así se manifestó, por egocentrismo y orgullo. Nosotros solemos señalar el egocentrismo y el orgullo como dos pecados más de la lista larga que tenemos de pecados, pero en realidad es la base de todos los pecados, como vamos a ver en un momento. Así que, ¿por qué el egoísmo y el orgullo son la respuesta que el pecado ofrece para suplir el vacío del alma? Bueno, además de que es su esencia, respondemos en segundo lugar diciendo, porque el egoísmo y orgullo son la única respuesta que el pecado puede ofrecer. No va a ofrecer ninguna otra respuesta al pecado, porque eso es su esencia. El agua siempre mojará, y el fuego siempre quemará, porque es su esencia. No se puede esperar otra cosa. No existe el agua seca. Su esencia es mojar y el fuego quemar. Es su esencia y está en su naturaleza hacer eso. Así que el pecado siempre se manifestará en egoísmo y orgullo porque esa es su esencia. No hay otra manera de que se manifieste el pecado. Siempre se va a manifestar en orgullo y en egoísmo. Si no es en uno, es en otro, y si no, de las dos maneras, los dos estarán juntos. Es su esencia, no hay otra manera de que se manifieste el pecado. Nosotros somos testigos de la amplia variedad de manifestaciones que tiene el pecado. La lista es larguísima. Todos podríamos hacer una lista larguísima de pecados: mentira, robo, insulto, malas palabras, todo lo demás. Sin embargo, todos esos pecados que tenemos a lista larguísima tienen su raíz en estas dos tendencias esenciales. ¿Por qué respondés con malas palabras? ¿O por orgullo o por egoísmo? ¿Por qué robás? ¿O por orgullo o por egoísmo? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué encubrimos? Por orgullo o por egoísmo. ¿Por qué nos enfurecemos? Por orgullo o por egoísmo. Ponga ahí otros pecados, todo lo que quiera. ¿Por qué somos presos? Llegamos a ser presos de la pornografía, de la adicción. Por orgullo o por egoísmo. Todo redunda allí. Todos los pecados tienen su raíz en eso. Orgullo o egoísmo. Van hasta ahí. ¿Por qué? Porque es la esencia del pecado. Esa es la raíz. No gusta esto. Esto es como el médico cuando abrir la boca, el dentista, ¿no? Toca ahí los nervios. Pero es así, hermanos. Nosotros queremos darle, vamos a hablar de esto un poquito al final de la semana que viene. No, pero es mi contexto familiar el que me lleva a eso. No, porque él me agredió y yo tuve que responder de la misma manera. No, porque... No. Si Cristo no lo hizo, Él nos demostró que no lo hizo. Siendo manso y humilde, estando satisfecho en Dios, no tuvo otra respuesta más que mansedumbre y humildad. Él nunca fue llevado al orgullo o al egocentrismo. Interesante eso. Y es la única respuesta del pecado. La historia misma de la historia universal nos demuestra eso, porque el pecado así se manifestó en el huerto de Edén. Si ustedes ven en un paralelo, cuando el pecado nació en el huerto de Edén y cuando el pecado nació en el corazón de Lucero, son dos escenas paralelas porque son calcadas. Lo mismo que pensó Lucero en el cielo allí, fue lo mismo que pensó Eva, con la idea con la cual la convenció Satanás. Tú no necesitas de Dios. Tú te puedes independizar de Dios. Dios te mintió que tenés que estar sujeto a Él. Tú te puedes independizar. Y tú tienes un gran camino delante, independiente de Dios. Tú puedes hacerlo. Es más, cuando vos decidas independizarte de Dios, serás como Dios. Vas a ocupar el lugar de Dios en tu vida. No necesitas de Él. Vos mismo podés llenar todo lo que Dios llena en tu vida. El gran engaño, ¿no? El gran engaño. Así que el pecado surgió en Edén de la misma manera que surgió en el cielo. Orgullo y egoísmo. Eva pensando en sí misma, Adán pensando en sí mismo, en su propia felicidad, logrado por sí mismo, de una manera arrogante, rebelándose contra la autoridad del Creador. Orgullo y egoísmo. Así se manifestó el pecado también en aquel momento tan clave en la vida de Cristo, cuando fue la tentación en el desierto. Si ustedes ven la tentación en el desierto, las tentaciones que Satanás le hizo en el desierto a Cristo, todas están planeadas y pensadas para que Cristo accediera, lo que era imposible porque era perfecto, pero para que Cristo accediera a dos cosas: actuar arrogantemente y egoístamente. Una de ellas le dijo: bueno, tenés hambre, estás muerto de hambre, 40 días sin comer. Vos tenés poder para hacer de estas piedras pan. Y él no accedió.
a responder egoístamente en ese momento, porque había una razón por la cual estaba pasando en ese momento ese hambre. Y cuando lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo, si tú me adoras, todos estos reinos serán tuyos. ¿Qué estaba diciendo? Pues vas a tener un ministerio de 3 años. Todo esto que ves, yo no te voy a hacer tropiezo, vas a ser re popular, no te voy a hacer tropiezo, si me adoras a mí. Arrogancia, orgullo y arrogancia. Así se manifestó en el camino de la cruz. ¿Se acuerdan que la constante tentación contra Cristo de parte de Satanás fue piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti, desciende de la cruz, pensá en vos. ¿Por qué tenés que estar sufriendo todo esto? Pensá en vos. Esa fue la constante tentación y acoso de Satanás contra Cristo. No fue traer millares de demonios para que realmente lo destruyeran. Fue simplemente sembrar una simple idea de decir, pensá en vos. Pensá en vos. Vos no sufras. Y Cristo no accedió a esa tentación. No accedió a esa tentación de ponerse Él en el centro y pensar en sí mismo. No lo hizo. De ninguna manera. Y así se manifiesta la tendencia del pecado en nuestra cultura. La idea predominante es el individualismo, ya es popular en todos lados esto. Y es el enaltecimiento del yo, el individualismo. Tú eres el mejor proyecto de tu vida, tú eres lo más importante, piensa en ti. Eso comenzó, me acuerdo yo, que soy un poquito ya acercándome a la década 60. Me falta un poquito. Pero eso empezó en los 80. Ustedes que son de mi edad, ¿se acuerdan, verdad? Cuando se filtraban esas frases en las telenovelas, no veía telenovelas, pero sí escuchaba las propagandas. ¿Cuál era la frase que? La frase que se empezaron a filtrar era, tenés que pensar en vos, tomate un tiempo para vos. Ahora, todos necesitamos en algún momento, porque somos seres mortales y nuestro cuerpo necesita descansar, todo muy bien. Pero hacer de eso una filosofía de vida fue la tendencia de los 80 y hoy termina en el individualismo. Lo único que importa soy yo y mi felicidad y mi proyecto de vida yo. Eso es individualismo, eso es egocentrismo, eso es la naturaleza del pecado expresada en su mayor dimensión. Ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Tremendo. Alcanza tus sueños y todo eso relacionado con una sola cosa. Yo. Todo en el mundo te alienta a la vanagloria. Y Juan resumió la cultura sin Dios de esta forma. Es un texto conocido, que ustedes conocen muy bien, 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo. Interesante cómo Juan resume todo, ¿no? Todo lo que hay en el mundo. Juan es así. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, todo lo que hay en el mundo es esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Queridos hermanos, el pecado se manifiesta de esta manera, intentando que las personas se traten, reaccionen y vivan en base a la arrogancia y el egocentrismo. El mundo enfatiza, tú debes satisfacer las necesidades de tu alma, que se expresan a manera de deseos por las cosas de este mundo. Si las tienes, ahí vas a ser feliz. Esa necesidad de aceptación, amor y significado, el mundo te dice, si vos tenés este celular, vas a ser. Y la propaganda es que muestre una persona con su celular en no sé cuánto, Samsung no sé cuánto, ¿cómo se lo ve? ¿Triste? Uy, tengo este celular, bueno, no, estás feliz de la vida, realizado, chocho. ¿No? Todas las cosas se empezaron a promocionar así, desde los 80. Tú compras esta heladera, te va a hacer feliz. Tú compras esta aspiradora, te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan en marketing para venta de cosas saben que la necesidad de toda persona es sentirse aceptada, feliz y amada. Y juegan con eso. Y juegan con eso. Por eso venden tanto. Te hacen creer que realmente eso te va a hacer, wow, feliz. ¿No? Y además nosotros somos susceptibles a eso porque en realidad no lo creemos. El pecado nos engaña y nos hace creer eso. ¿No? Cuando usted tiene un coche por primera vez, ¿no? Antes era peatón y ahora es como, wow. Pero eso dura una semana dura nomás. Porque después pasa otro al lado nuestro con uno más veloz, más cómodo, con mejores... y ahí nos sentimos... Yo cuando voy en la ruta digo eso. Ese quiero tener para poder pasar los camiones más rápido. Y ahí me siento como que voy en un Citroën. Nadie tiene Citroën acá, ¿verdad?
El mundo sobreestimula nuestra individualidad, queridos hermanos. Juega con esa necesidad que hay en el alma. ¿Sí? No siempre es tan sencillo distinguirlo, pero nuestra tendencia, incluso haciendo cosas buenas, es egoísmo y orgullo. ¿Sí? De eso vamos a hablar después en otros estudios. ¿Por qué el egoísmo y el orgullo son las respuestas que el pecado ofrece para sufrir el vacío del alma? Porque además de ser la esencia del pecado, y además de que es la única manera que se puede manifestar el pecado, respondemos en tercer lugar diciendo, porque el orgullo y el egoísmo nos mantienen engañados en una falsa realidad. Tremendo es esto. Ustedes tienen un texto allí que es muy conocido, Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, ¿dónde se origina el pecado en nosotros? O sea, ¿qué nos lleva a pecar? Entonces va hasta la raíz del pecado el texto, ¿sí? Acá se origina. ¿Dónde se origina? En un deseo. Ahí se origina el pecado. ¿Por qué pecamos? Y vamos hasta la raíz del problema, y es un deseo que hay dentro de nosotros. ¿Cuál deseo? Sería la pregunta, ¿verdad? Esa palabra concupiscencia que está en el texto significa esto, un deseo fuerte hacia algo, ¿sí? Y cuando abandonamos a Dios, se crea dentro de nosotros una necesidad que solo puede ser suplida por Dios. Es ese deseo de este texto. Yo sé muy bien que la mayoría de los mensajes que usted puede escuchar sobre este texto de Santiago va a decirle, ese deseo es aquella cosa que a vos te gusta, al otro es otra cosa que le gusta. Perdón, yo entiendo, sin pelearme con nadie, yo entiendo que en realidad ese deseo del pecado es uno solo. Y es ese deseo de poder lograr satisfacer eso que nosotros sentimos la ausencia del vacío que solamente puede llenar Dios. Amor, aceptación y significado en la vida. Es ese deseo con el que juega el pecado dentro de nosotros, con el que nos tiene presos, con ese deseo. Y hay momentos en que lo ceba, solemos decir nosotros. Esa es la palabra que está ahí acerca de que seducir, lo va cebando, es como poner un anzuelo a alguien. Ceba ese deseo y nos hace pensar un montón de cosas que sería larguísima la lista para decir cómo el pecado nos engaña. Te dejaron solo, nadie te quiere, mira vos, te la pagaron mal, nadie te visitó en tu cumpleaños, y juega con ese deseo dentro de nuestro corazón del pecado. Y dice, la verdad que sí, no lo había pensado. Yo que hice tanto por esta gente, la verdad. Y todo ese deseo juega con nuestro egoísmo, egocentrismo. Y entonces empieza a revolucionar todo eso dentro de nosotros y asumimos actitudes o egoístas o orgullosas. ¿Así? Ahora sí, vas a ver ahora. Cuando ya vea la oportunidad, te lo voy a hacer pagar todo eso que no me pagaste. Es egoísmo y arrogancia. Y juega dentro de nosotros con eso el pecado. Es ese deseo de donde nace todo dentro de nosotros. ¿Así? ¿No te hicieron esto? No si lo hagas vos. No te dejes pisotear de esa manera. Es ese deseo dentro de nosotros de que nos hemos sentido vacíos porque ya no nos aceptan. Como hemos perdido esa aceptación en Dios por darle la espalda a Dios, la estamos esperando de las personas y no la recibimos porque nunca pueden llenar lo que solamente Dios puede llenar. Entonces siempre nos vamos a sentir decepcionados de las personas porque nunca van a lograr llenar lo que solamente el Dios eterno puede llenar, porque nadie tiene la dimensión de Dios. Nadie la tiene. ¿Sí? El pecado nos engaña haciéndonos creer que necesitamos buscar algo que llene ese deseo de sentirnos amados, valiosos y aceptados. Todos tenemos esa tendencia en nuestro corazón de estar buscando atención todo el tiempo. Y nuestra alma entra en ansiedad porque las cosas, las personas y los proyectos no llenan de forma completa y permanente ese vacío. Experimentamos dolor por el rechazo, burla, engaño, decepción, etc. Y el pecado nos engaña para que nos esforcemos por buscar la aprobación de las personas. ¿Sí? Todo el tiempo estamos haciendo eso. Vamos a ver la semana que viene, con el mensaje de la semana que viene, que una cosa es buscar amistades para yo sentirme contento y feliz porque tengo quien me acepte, y otra cosa es buscar amistades sin estar esperando de ellos que ocupen el lugar de Dios en mi vida. Y de esa manera yo puedo relacionarme con todos sin estar ansioso. Y sin sentirme, estar pendiente a ver, caí bien, no caí bien. El famoso encajar en un lugar, ¿no? Cuando uno está en la adolescencia y quiere encajar y si no me aceptan. Y uno hace de todo, juega fútbol sin saber, para poder entrar en un grupo que quiero sentirme aceptado. Cuando uno es aceptado en Cristo, que es lo que vamos a ver la semana que viene, uno se puede relacionar con los otros sin tener uno la carga y la presión de esperar aceptación. Y sin poner sobre el otro la carga de aceptación que yo estoy esperando o que me llena a mí de felicidad. Y no hay ningún problema. Esto tiene aplicaciones innumerables en la relación conyugal,
en la relación de los hermanos, en la relación padres e hijos. Y vamos a ver que el peso que tienen las madres, muchas veces de esperar ese amor de los hijos que a veces no llega y en la adolescencia parece desaparecer, puede no causarle ningún daño si está lleno en Cristo, si está lleno en Cristo. Me estoy adelantando mucho. Así que el pecado nos engaña para que ante esa falencia que vemos en las personas no logran satisfacer nuestra necesidad, reaccionemos con orgullo, porque cuando vemos que nuestra estima o nuestra autoestima amenazada. Entonces, primero se aprovecha el pecado de una necesidad real que hay en nuestra alma, aceptación, amor y valía personal. Y segundo, te hace creer que tú debes suplirlas, que necesitas de amistades, cónyuges, cosas materiales y logros personales. Eso es lo peor que hace el pecado, de pensar que nosotros tenemos que lograr suplir esa necesidad. Y no va a ser nunca, no podemos, porque solo Dios puede hacerlo. Ni siquiera nosotros esforzándonos podemos hacerlo a eso, ¿sí? Trabaja en nuestra mente creando situaciones donde nos vemos campeones, triunfantes, aplaudidos, ganadores y exitosos. Este es el síndrome que yo llamo el síndrome de Felipe. Soy muy viejo, me parece que es algo muy viejo. ¿Todos se acuerdan de Felipe? El amigo de Mafalda. ¿No? Ustedes han leído Mafalda, para los jovencitos digo, es una historieta que salía en los diarios, después hizo todo un libro, ¿no? Pero Mafalda, que era la líder de ese grupo de amigos chiquititos, tenía un amigo que era Felipe. Y las escenas de Felipe era siempre que él estaba navegando en las nubes. Iba caminando para la escuela, pero mientras iba caminando para la escuela, ella iba imaginando que era San Martín, peleando con aquí, allá, ganándose, hasta que llegaba y se sentaba en el banco. Pero siempre tenía esa ilusión de ser triunfador. Ahora, eso que parece tan gracioso, voy a decirle a los hombres, ¿acaso no fue lo que usted sentado en el sillón de su casa mientras estaba viendo los partidos mundiales? Se imaginaba y en lugar de la cara de Messi se veía su cara ahí, y digo, qué lindo sería que sea mi cara ahí, todos aplaudiéndome acá, levantar esa copa yo, y hasta que después terminó y al otro día volvemos a hacer el de siempre. Porque todos tenemos, el pecado crea en nosotros esa ilusión de vernos grandiosos, aplaudidos, y con eso juega los motivadores de este tiempo. Los motivadores se tenés que sacar el campeón que hay dentro de ti. Sí, tú puedes todo, nada se te es difícil para ti, todo lo que te propongas lo vas a lograr. Mentira. ¿Cuántos equipos fueron a jugar al Mundial? 32. ¿Cuántos ganaron? Uno solo. Y yo estoy convencido que los entrenadores de esos otros equipos, los 31, le dijeron a sus jugadores, van a lograr el sueño de sus vidas, ustedes van a lograr todo lo que se propongan. Y llegaron al Mundial y uno solo ganó. ¿Y saben lo que dijo Batistuta? En una entrevista, Batistuta dijo algo muy cierto, lo menciona porque es conocido, pero él dijo, ganar no es lo común es perder. Y eso es lo que se le enseña mal a los jugadores. No se los prepara para perder, y ellos están esperando que van a ganar siempre, que es lo que espera la hinchada siempre, pero perder es lo común, y hay que prepararse para perder porque es lo más común. Ganar, uno solo llega hasta la final. Pero juega con eso la ideología de hoy en día, de hacerte pensar que vos estás siempre, siempre, siempre ganador. Claro, te sobreestimula, te infla el ego, que eso es la autoestima alta, elevada, que tantos dicen que es bueno tenerla. Es malísimo, porque te crea una realidad que no es, y cuando eso se pincha, duele. Y por eso hay personas que tienen orgullo tan inflado que no se le puede decir nada porque enseguida se ofenden. ¿Qué es eso? Una autoestima sobredimensionada, llena de aire, y se pincha y después se siente mal. Y el problema no es la gente que lo rodea, el problema es que se creyó algo que no es. Uso palabras muy populares, ¿no? Se la creyó. Y por eso después se cae y se derrumba. Pero eso tiene que ver con el pecado, que te ha engañado y te ha hecho creer algo que no es. Y por eso siempre estás chocando con todos, pensando que en realidad todos deben tener esa idea ilusoria que tú tienes de ti, que no es real. Así que trabaja en nuestra mente creando esas ilusiones, trabaja en nuestra mente elaborando el deseo de justicia personal, donde vemos a aquellos que nos hirieron pidiéndonos perdón, reconociendo sus errores en nuestra contra, dándonos la razón, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos pensado por las personas que nos hirieron en la vida? Va a llegar el momento, ya los voy a ver acá pidiéndome perdón, humillado, y dice, oh, sí, la verdad que tenías razón. Y muchas veces no va a pasar eso, no va a pasar. Pero el pecado hace que nosotros
nos cebemos con esas ideas de justicia personal, se llama. Justicia personal. Pienso en mí, viéndome como justo. ¿Sí? El pecado despierta a nosotros deseos de grandeza. Este es el deseo del pecado, engrandecer el yo para suplir un vacío que se produjo por haber abandonado a Dios. Cuando abandonamos a Dios, el único lugar donde vamos es a tratar de llenar nuestro vacío interior. Ayer citaron en la reunión este texto y ya lo tenía anotado por las dudas. Coincidió muy bien. Jeremías 2:13 dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál es la consecuencia de haber dejado a Dios? Esta. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando dejamos a Dios, enseguidamente nos volvemos egocéntricos. ¿Por qué? Porque dejar a Dios se produce un vacío, ese vacío produce una necesidad y nos vemos obligados a suplir esa necesidad. Como no queremos llenarla en Dios, tratamos de llenarla nosotros y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Nunca nos satisface lo que hacemos para llenar eso que solamente Dios puede llenar. Y nos volvemos egocéntricos y arrogantes tratando de llenar eso con un montón de cosas. Así que todo intento de llenar por nuestros propios esfuerzos el vacío que solo Dios puede llenar terminará en insatisfacción. El pecado crea falsas realidades en nuestra mente, nos hace creer que la culpa de nuestra depresión es la mala crianza en el hogar donde nacimos, el colegio donde fuimos, la falta de estímulo que no recibimos de nuestros amigos. Esto es una falsa realidad porque ninguna de esas cosas es la causa de nuestro vacío interior, sino el habernos alejado de Dios. Nos engaña para que pensemos que no necesitamos a Dios, sino ocuparnos de nosotros mismos. El engaño del pecado es que pensemos que las cosas, las personas y los proyectos son necesarios para nuestra seguridad emocional y no lo es. Tú puedes ser feliz aunque no termines tu carrera universitaria. Tú puedes ser feliz aunque no trabajes de lo que te gusta. Tú puedes trabajar de lo que no te gusta felizmente. Eso es una idea también que juega con eso del pecado. No, ¿saben cuántos han abandonado el trabajo porque no es lo que les gusta? Es una manera encubierta de disfrazar la pereza, sencillamente. Tremendo es eso, es tremendo. Algunos viven en una realidad virtual creada en la mente bajo una felicidad momentánea. Hay una película que se llama El Origen y DiCaprio no me está pagando para promocionar esta película. Ya la mencioné varias veces. Cada vez que la vuelvo a ver, porque no son muchas las películas que tenemos para ver, pero cada vez que la vuelvo a ver, me gusta esa película. Se llama El Origen. Si no la vio, después de tantas veces que le dije, la va a ver seguro. En esa película, el protagonista, ¿sí?, de esa película, intenta sembrar una idea en el subconsciente de otra persona, pero mediante entrar todos en el sueño de una persona. Eso ya es muy fantasioso, pero es la trama de la película, que ellos descubrieron cómo entrar todos en un mismo sueño. O sea, yo estoy soñando y nos conectamos por medio de no sé qué líquido que se ponen todos, y todos entran en un mismo sueño. Y de esa manera, la persona sabe que está soñando, pero los que entran empiezan a entrar en el subconsciente de las personas para sembrar una idea. La trama de la película es sembrar una idea en un empresario para que haga algo distinto para que otra empresa gane. Lo interesante es que parte de esa trama, el protagonista tiene una crisis personal en el subconsciente de él. En el subconsciente de él tiene una crisis de que la esposa que falleció, que se suicidó, en realidad aparece en su subconsciente todo el tiempo, sembrándole la culpa a él. No es el final, no estoy contando el final. No estoy contando el final. Pero él tiene una crisis ahí, y es la culpa por el suicidio de su esposa. ¿Y por qué se suicidó su esposa? Ellos habían tomado esto de entrar en un sueño juntos como un hábito. Todos los días iban a un lugar donde los dos entraban en un sueño y que se les transformó como en una realidad. Y era como el mundo ideal era. Incluso habían creado todo en ese sueño, toda una ciudad para ellos. Y entraban ahí, y ahí como era la ciudad ideal, ellos vivían felices ahí. Llegó un momento que la esposa no llegó a hacer la diferencia entre la realidad y el sueño. Y pensó que la realidad era el sueño en realidad. Y llegó un momento que, cuando volvía a la realidad del sueño, no se sentía bien la esposa. Y el esposo veía que entró en depresión, así que en el sueño, cuando entraban otra vez, le sembró una idea sin que ella sepa. ¿Cuál es la idea? La idea que le sembró es que esta no es la realidad. Y la manera de salir es la muerte. ¿Por qué la muerte?
¿Cómo se despierta uno de un sueño? Cuando uno está soñando y de repente siente que se cae, se despierta, ¿no? Es el momento, la famosa patada. Se llama en la película, se llama la patada, y te dan una patada para que te despierten lo que es un sueño profundo. Entonces dice, la manera de salir de esto es que mueras. Para convencer a la esposa que la realidad virtual que habían creado en su cabeza no era realidad, la verdad. Dice, y le pasa un tren por encima y se despierta. Pero el problema es que quedó la idea sembrada en su cabeza. Esta no es la realidad. Y eso quedó en la cabeza de la mujer. Y la realidad que estaba viendo, que era la realidad, terminó pensando que era ficción y se suicidó. Por una idea que se había creado. Bueno, esto es parte de una ficción y seguramente usted va a ir hoy a ver esa película. Pero no está nada lejana de la vida que no pocas personas llevan, convencidas que la realidad en la que están es la verdadera felicidad. No pocos serán como el hombre rico que se dedicó a amontonar riquezas pensando que así su alma estaría segura. Una realidad inventada de su cabeza. Pero cuando murió, Cristo dijo, necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que guardaste, ¿para quién será? En su cabeza se creó una realidad de pensar que el dinero era la felicidad y la seguridad de su vida. No son pocos los creyentes que viven una realidad ficticia, seguros, tranquilos, en algo que momentáneamente les da tranquilidad, pero en realidad aquí se lo han inventado. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Sí, ahí está el verdadero descanso para el alma. Ni en las cosas, ni en las personas, ni en los proyectos. Que no te engañe tu pecado. A mí me ha engañado muchas veces. Y todavía este pecado trata todos los días de engañarme. ¿Saben cuántas veces el pecado en mi alma me hace pensar, pobre pastor Gustavo? Y en un momento, ¡pah! El Señor me hace, ¡pah! No, ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Y wow, qué cerquita estuve. Ese no es Cristo. ¿Y sabe cuántos creyentes? Pero no, yo necesito buscar mi felicidad, acá no lo voy a encontrar. Me voy al mundo a buscarme una esposa, un esposo. No importa cómo sea. Se crea una realidad virtual, imaginando que eso es la verdad, engañados por su propio pecado. Hay un montón de ramificaciones de esto que no da el tiempo para hablar, pero hoy le sacamos la máscara a nuestro pecado, para que no nos dejemos engañar por ese pillo que está dentro de nosotros. Dice, pensamos, no te dejes pisotear, ese no es Cristo, ese no es Cristo. El egoísmo y el orgullo son la respuesta del pecado ante el vacío del alma sin Dios. Pero la mansedumbre y la humildad son el resultado de un alma satisfecha en Dios. Y la semana que viene, no se pierda el mensaje de la semana que viene. Y si está imposibilitado en cama, mire que transmitimos en vivo. No se lo pierda de verdad. El mensaje es la manera de hallar paz y como resultado mansedumbre y humildad. Amado Dios, solo tú conoces nuestros corazones. Tú sabes hasta dónde llega la maldad del pecado en nosotros y cuán sutil es para enseñarnos y llevarnos a que nos olvidemos de ti y pensemos en nosotros. Y no vayamos a la fuente de agua viva de plena satisfacción. Quizá aquí hay personas que aún no te conocen y han estado resistiendo la idea de entregar sus vidas a ti, de permitir que en verdad tú seas su Señor. Ojalá sea así, que este mensaje haya sido usado en tus manos para llevarlos a Cristo. ¿Y cuántos creyentes, amado Dios, batallan en sus corazones con el ego y con el orgullo? Ruego, Padre, por ellos y por mi alma también, para que nos des, amado Dios y Padre Celestial, completa satisfacción y paz en Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.